agradecer a Isaac Madrid que me haya dado la oportunidad de moderar esta mesa sobre auditoría en blockchain. Os quería contar que, como está ocurriendo en otros sectores, el de la auditoría también está siendo interrumpido por blockchain. En la actualidad existe un profundo desconocimiento en la mayoría de las empresas de lo que es esta tecnología. Y creo que ahí la experiencia de los auditores puede ser de gran ayuda y fundamental para ellas, porque pese a las muchas ventajas que presenta un sistema blockchain, las plataformas software sobre las que se ejecutan las cadenas de bloques siguen enfrentándose a los mismos problemas y a los mismos fallos de seguridad habituales. Y ahí están las estadísticas para demostrarlo. De los 41 casos de ataques que se produjeron durante 2017 en las cadenas blockchain, al menos 14 fueron por debilidades en los servidores. Para explicar los retos que plantea la tecnología blockchain en la auditoría del siglo XXI, ISACA ha convocado ya aquí a 5 de las personas que mejor conocen y que más saben de esta tecnología. Antes de presentarlos y de hacer una breve descripción de sus currículos, tendré que decirles que he tenido que resumir su biografía profesional bastante, porque si no apenas nos quedaría tiempo para el debate. En primer lugar, Pablo Burgueño. Hola. Hola, Pablo. Pablo es, puedes sentarte, sí. Pablo es cofundador de NewTrade, de Avanlés, de Scila, consultor especializado en ciberseguridad y protección de datos. Ha prestado servicios de asesoramiento en la Comisión Europea, en Europol y en el Congreso de los Diputados. Antonio Requena. Hola, buenas tardes. Antonio Requena es ingeniero de telecomunicaciones y MBA por la Escuela de Organización Industrial, lidera el área de servicios de Pricewaterhouse, desde donde evalúan nuevos casos de negocio, transformación de procesos, ofrecen soporte al lanzamiento de ICOs e implementación de soluciones blockchain. Julián Inza. Julián Inza es socio de Trust Conformity Assessment Bodies. Hasta mediados de 2017 presidió la Agencia Europea de Confianza Digital, colabora con diferentes instituciones como experto en blockchain, en banca electrónica, en medios de pago, en administración electrónica, justicia electrónica, identidad digital, firma electrónica y diplomacia digital. Y por último, nos queda todavía Alberto Gómez Toribio. Hola, buenas tardes. Alberto Gómez Toribio es responsable de blockchain en Bankia. Ha trabajado como experto en tecnología para el Ministerio de Interior y el Tribunal Supremo y para firmas privadas como Sony o Telefónica. En 2015 fundó la primera, si puedes pasar, la primera compañía blockchain en el mundo con un socio bancario. Y por último, Luis Pastor. Luis Pastor es socio de consultoría, negocio e innovación en Grant Thornton. Es miembro de la Junta Directiva de Alastria y, bueno, participa, que yo sepa, en varias startups blockchain, y es el responsable del Centro de Competencia Mundial de Blockchain para toda la red de Grant Thornton. Bueno, pues así que vamos a dar paso a la primera pregunta, que es, les quería preguntar cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la auditoría blockchain, la auditoría en el siglo XXI con la tecnología blockchain. Empezamos por... ¿Contestas tú? ¿Alberto? Bien, bueno, creo que sería interesante comenzar definiendo qué es blockchain para entender los retos a los que nos enfrentamos. Blockchain es una tecnología creada hace ya casi 10 años y creada inicialmente con un único propósito, el de dar origen a la moneda digital que hoy conocemos como Bitcoin. La persona, el genio matemático anónimo, que se propuso resolver el reto de crear dinero digital en Internet, llegó a la conclusión de que lo primero que necesitaba era crear un libro contable como el que tienen las entidades financieras, un libro en el que se anoten los balances de todas y cada una de las personas que, por ejemplo, hoy estamos aquí sentados. Razonó también diciendo que en un entorno como Internet, en el que funciona Bitcoin y donde las personas no se conocen ni confían los unos en los otros, no podemos delegar ese libro en una de esas personas, porque pronto esa persona dejaría de ser honesta y modificaría el libro según sus intereses, diciendo que él tiene más dinero que el resto o que otra persona no tiene nada. Por eso, lo que se hizo fue crear un libro distribuido y compartido entre todos. Todas y cada una de las personas que forman parte de una red de blockchain tienen una copia completa de ese libro contable, un libro mayor,
como el que muchos de vosotros auditáis y que contiene los movimientos de todas las operaciones que se realizan en esa cadena concreta. Ya está, con este mecanismo tan simple que conocemos como consenso, hacemos que cada vez que se inserte una operación, tengamos que validarla todos y cada uno de nosotros para insertarla en nuestra copia local. Esa es la forma en la que funciona blockchain. Y al principio solamente se relacionaba con Bitcoin. Fue un señor llamado Don Topscott el que puso sobre la mesa comenzar a hablar sobre tecnología en lugar que sobre Bitcoin, porque Bitcoin implica una serie de conceptos políticos y económicos. Llegamos al momento en el que nos encontramos ahora, en el que las empresas han descubierto que del mismo modo que personas anónimas en Internet utilizan esta tecnología para gestionar un libro mayor, las empresas también pueden utilizarlo para el mismo propósito, y tiene sentido. Compartir el mismo libro entre varias empresas permite evitar los procesos de conciliación, esos momentos en los que a veces las empresas se ponen en común para ver si llevan la cuenta sobre el activo concreto de la misma forma. A veces llegamos a la conclusión de que no es así. Es necesario realizar ciertas operaciones que coincidiréis conmigo en que son dolorosas. Blockchain evita todo eso. Es una de las cosas que evita, pero cambia también los procesos de auditoría. Es verdad que ahora, en tanto en cuanto se utilice blockchain para registrar los movimientos, disponemos de un histórico que antes, para los auditores, era inaccesible, pero que también entraña nuevos riesgos y nuevas opciones a las que tenemos acceso. En el caso de los auditores, se trata de una nueva tecnología. Implica nuevas técnicas, nuevas habilidades que se tienen que desarrollar. Por ejemplo, en blockchain, la información queda registrada tal cual ocurrió, es cierto, pero no en un formato en el que sea fácilmente consultable. Si pensamos en tablas y en consultas SQL, como las que seguro muchos de vosotros realizáis en vuestro día a día, en blockchain es algo diferente. La información se almacena de una forma muy segura, pero a la vez difícilmente consultable. La balanza entre seguridad y legibilidad está inclinada hacia un lado. Así que los retos a los que nos enfrentamos son principalmente el de cambio de paradigma, que no implica nada más que desarrollar nuevas habilidades, pero que en cualquier caso es algo que ya está llegando y que parece que cada día va más. Muy bien, tras esta introducción que nos ha hecho Alberto, que desde luego es magnífica, me imagino que no les haya quedado a nadie una duda de qué significa blockchain, ¿no? Y si no, pueden preguntar, por favor. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguna duda sobre lo que es blockchain? Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto, por esta magnífica introducción que nos has hecho a lo que es blockchain, y ya podemos pasar a la pregunta, ¿no?, sobre los retos que supone blockchain para la industria de la auditoría en el siglo XXI. Sí, Antonio. Me gustaría diferenciar entre blockchain permisionada y no permisionada, ¿no?, por hacer una muy fácil segmentación, ¿no? La permisionada es aquella que se utiliza o conocida como blockchain privada, ¿no?, donde una empresa utiliza unas técnicas de escritura y tiene la decisión y no se hace un consenso distribuido, como es el caso de una blockchain pública como Bitcoin, ¿no? ¿Por qué hago esta diferencia? Porque seguramente tenga más sentido la auditoría en las blockchain permisionadas. En las que son públicas es más complejo pensar en hacer una auditoría, por ejemplo, una blockchain como Bitcoin, ¿no? Entonces, centrando el tiro en la parte de blockchain permisionada, es una tecnología relativamente inmadura, ¿no? Aunque es algo que se ha desarrollado desde 2009, el concepto que existe detrás de blockchain es el concepto de una informática, de un sistema informático distribuido, ¿no? Pero, sin embargo, es algo todavía inmaduro y además no está construida dentro de los marcos de control habituales operativos, ¿no? Son tendencias más de las áreas de innovación que más de las áreas de producción de sistemas, ¿no? Además, el entorno regulador es muy cambiante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal reto desde el punto de vista del auditor? Pues intentar implantar un modelo de GRC al uso, como lo conocemos en otros ámbitos, ¿no?, en 4 áreas fundamentales. En el ámbito transaccional, porque blockchain es un sistema transaccional, distribuido pero transaccional. En el ámbito de la arquitectura, en el ámbito de la operación, a nivel de lógica de negocio, bueno, no hemos hablado de los smart contracts, pero simplificando mucho, y muchos lo conoceréis, el smart contract es la unidad de lógica de negocio dentro de blockchain, ¿no?, con unas características especiales porque es inalterable, inmutable y demás, ¿no? Y también, por supuesto, en el ámbito de la infraestructura. Aparecen nuevos paradigmas de cómo se audita, ¿no? No se hace una auditoría al uso de hacer un análisis del histórico de logs, sino que aparece un nuevo concepto que es la auditoría
en tiempo real, ¿no? Y bueno, pues aparecen nuevas soluciones. Yo creo que pues, hay ya algunas firmas que están introduciéndose en estos paradigmas de establecer lo que se conoce como el nodo de solo lectura, ¿no? Que es una visión transaccional de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, Pablo, por favor, para ti, ¿cuáles son los retos de la auditoría en el siglo XXI? Yo lo que hago es diferenciar entre los retos en relación con la seguridad y en relación con el cumplimiento normativo. En relación con lo primero, seguridad, pues son los que utilizan las diferentes cadenas de bloques para ofrecer servicios a los interesados, los que tienen que velar porque haya seguridad en relación con la capacidad que tienen los inversores, los especuladores, los usuarios, incluso de los smart contracts, a la hora de poder identificar al que asume esta responsabilidad. Es decir, contra quién te puedes dirigir en caso de que algo no funcione. Sabemos todos que blockchain lo que hace es cambiar al intermediario, quita en medio, por ejemplo, a un prestador de servicios de pagos y pone tecnología, pone blockchain. Si un banco, por ejemplo, no es responsable a la hora de asumir sus obligaciones, el usuario que ha sufrido, pues, por ejemplo, el fallo en la transacción, sabe a quién dirigirse, sabe contra quién dirigirse incluso. Pues lo que es necesario es que esos prestadores de servicios que lo que hacen es utilizar blockchain para ofrecer servicios se identifiquen de forma responsable. Lo segundo, imposibilidad de sustracción de activos. La gente confía en blockchain, la gente piensa que blockchain es seguro por defecto. En realidad no es seguro por defecto el uso de blockchain, sino a lo mejor la propia tecnología por sí misma, pero no el uso que se haga de ella. Así que la imposibilidad de sustracción de los activos de las personas físicas y de las jurídicas que ponen su fe en esta tecnología debe ser uno de los principales retos. Y lo tercero, la calidad del código. Hemos visto casos, por ejemplo, en el caso de DAO, en el que el smart contract que se estaba utilizando carecía de calidad en relación con, pues, por ejemplo, cuestiones tan básicas como dar la posibilidad a un tercero, probablemente un informático muy listo, de extraer millones de dólares en tokens del smart contract, dejando a más de 11.000 usuarios sin sus activos. Así que uno de los principales retos para aquel que crea soluciones sobre blockchain es la seguridad sobre esto. Y en segundo lugar, el cumplimiento normativo, en relación con, sobre todo, con un ámbito que nos toca a todos, que es el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Lo que nos dice el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD o GDPR, como lo queramos llamar, es que se deben utilizar tecnologías que nos permitan ese cumplimiento de la normativa de protección de datos, dando la posibilidad a las personas físicas de poder ejercitar de forma real y eficiente y además de eficaz, como es evidente, sus derechos, como por ejemplo el derecho a la supresión de datos. ¿Blockchain nos permite esto? Pues están las que empiezan a ser llamadas las blockchains editables y las que no lo son, que son la mayoría, si no el 100% por ahora. Con lo cual, si tenemos la posibilidad de utilizar un sistema tecnológico que no nos permite cumplir la ley, ¿debemos o no? Pues probablemente no debamos utilizar determinado tipo de tecnología si por medio del uso de esta tecnología no podemos permitir ni siquiera a las personas físicas poder gozar de los derechos fundamentales de la personalidad, además de personalísimos, que se garantizan a través de ni más ni menos que un reglamento europeo, reglamento general de protección de datos. Muchas gracias, Pablo, que ha aludido al tema de los smart contracts, que luego hay una pregunta en la que haremos referencia a ello. Alberto, por favor, ¿nos puedes explicar tú cuáles son los retos de la auditoría en el siglo XXI? El caso de los smart contracts es un caso especialmente interesante. A pesar de lo que podamos pensar por su nombre, los contratos inteligentes ni son contratos ni son inteligentes. Se trata simplemente de programas de ordenador. Son programas un tanto especiales porque en lugar de ejecutarse en nuestro teléfono móvil o en nuestro ordenador o incluso en un servidor de lo que llamamos cloud, se ejecuta en una red de ordenadores que conocemos como blockchain. Hay centenas de redes de estas características y podemos desplegar smart contracts en la mayoría de ellas. ¿Para qué sirven estos programas de ordenador? Principalmente sirven para gestionar criptomonedas en el caso de que hablemos de redes públicas, pero también sirven para gestionar títulos digitales o incluso información en redes públicas y también en redes privadas.
Sirve para gestionar información de forma compartida, entre todos, con unas reglas que decidan quién puede editarlo, quién no, quién puede consultarlo. Esto es especialmente útil, especialmente en los casos de auditoría. Por eso los smart contracts son interesantes. También plantean un reto. Un programa desplegado de esta forma no puede cambiarse, al menos con la tecnología de la que disponemos hoy en día. Esto implica que debemos poner mucho cuidado. Pablo señalaba el caso de una empresa que no tuvo ese cuidado, y una vez desplegado se descubrió un error en este tipo de programa y alguien fue capaz de hackearlo. La auditoría no es un proceso que se ejecute a posteriori, en el que una empresa nos dé su cadena de bloques, nosotros lo auditemos y verifiquemos si se están haciendo las cosas bien. A veces se trata de algo preventivo. Las empresas cada vez más están demandando la actuación de profesionales que revisen el código de estos programas porque se trata de algo muy delicado. Hay empresas aquí en España, como Ecofunding u otras muchas, que ayudan a startups que se financian de una forma especial. No voy a entrar ahora a eso, llamada ICO. Algo que implica una serie de riesgos. Y bueno, el reto al que nos enfrentamos es precisamente el de disponer de profesionales que sean capaces de entender este código. En realidad no hablamos de auditoría financiera, hablamos de auditoría informática. Es importante no mezclar estos dos conceptos, porque no hablamos de tener a un profesional que conozca perfectamente ambos mundos. Es muy probable que la balanza, en este caso, esté más inclinada hacia el ámbito de la tecnología, pero en cualquier caso, nunca nos hemos visto en el papel de auditar algo tan crítico como una pieza de software de estas características, y es algo que cada vez más creo que va a caer en el ámbito de las auditoras. Muy bien, Alberto, por favor. Julián, ¿tú puedes decirnos cuáles son los retos para ti de la auditoría en el siglo XXI con la aparición de blockchain? Pues yo tengo también algunos concerns, algunas preocupaciones. Bueno, por un lado me gustaría también aclarar una cosa. Aunque se le llama Distributed Ledger Technology, tecnología de libro mayor distribuido, en realidad originalmente no era un libro mayor, era un journal. La información de diario se transformaba en la cartera en la información asociada a cuenta, pero lo que va allí es la información del diario. Y no es un diario en sentido contable estricto, sino que es un diario de las transacciones firmadas que podríamos llamar cadena de endosos. Se parecería más al modelo de funcionamiento de las letras de cambio. Este mecanismo es muy importante porque aglutina los dos elementos básicos de la gestión de la autenticidad de los documentos, que son la firma electrónica y la custodia dirigente de la información. Estos dos mecanismos hasta la fecha no habían estado disponibles como tecnología unificada y yo creo que la combinación de los dos es lo que le da la potencia al sistema. Por un lado hay un conjunto de players que son los que tienen las carteras. Las carteras tienen la réplica de toda la cadena de bloques y además la información de la clave privada del usuario. Y por otro lado están los mineros que también mantienen toda la cadena de bloques y deciden qué transacciones se incorporan a la cadena de bloques. Y esa decisión de qué transacciones se incorporan lo hacen en función de la cantidad de comisión que tiene el conjunto de transacciones que meten en su bloque y también de unos retos matemáticos que se denominan proof of work y que permiten definir qué bloque se ha confirmado. Cuando todos los mineros están trabajando por construir bloques, el primero que logra conseguir el reto de la prueba de trabajo es el que cierra el bloque y, por tanto, decide qué transacciones se incorporan en ese bloque. De manera que estos dos roles son muy importantes. El rol de minero es el que decide qué información está en los bloques, mientras los que tienen las carteras deciden qué transacciones se realizan con la información de saldo que ellos tienen. Pero fijaos que aquí hay un tema muy importante. Las carteras están en el ordenador de los usuarios, están en un fichero .dat y se accede a ese fichero cuando se abre la aplicación. Es una información en la que la clave privada está en software y cualquier mecanismo de acceso al ordenador puede conseguirla. Si tienes mecanismos de ingeniería social para conseguir la clave, es extremadamente sencillo atacar las implementaciones de cartera atacando a los usuarios. Pero es que además el hecho de que las carteras almacenen toda la cadena de bloques supone también un problema, porque ahora debemos estar entre 150 y 200 gigas del tamaño de los bloques. Un ordenador que simplemente tenga una cartera
si está utilizando una de las implementaciones originales de la cartera, está gastando espacio en disco que no tiene ninguna otra utilidad para el usuario más que mantener una réplica de esa información. Como esto la mayor parte de la gente no lo ve útil, están apareciendo carteras que tienen una parte de la implementación en servidor. Cuando se implementa en el servidor solamente la conversión de la recogida de información de la cadena de bloques para darle a la cartera la información de sus propias transacciones que solamente le interesan las suyas, estamos utilizando un mecanismo que está confiando en un tercero para saber qué transacciones tiene y no tiene, y por lo tanto ya no tiene la réplica de la cadena de bloques el propio ordenador. Pero es que además tenemos otro tipo de carteras donde la clave privada también está en el servidor. Esto ya es un contexto en que estamos prestando servicios de cartera incluido en relación con la cadena de bloques a terceros. Y esos mecanismos sí requieren una auditoría y tienen una responsabilidad como cualquier otra. Hay sistemas informáticos, hay entidades que están prestando el servicio, hay responsabilidad y hay un contexto europeo en la prestación de servicios de confianza que involucra que esas entidades, con la normativa eIDAS en la mano, están prestando servicios de confianza digital en la modalidad que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital denomina no cualificados. En el marco de esta reglamentación eIDAS, los servicios cualificados son aquellos que están recogidos de forma expresa en la normativa y los servicios no cualificados son todos aquellos que no están recogidos de manera expresa. Este es un servicio de conservación digital, en concreto el de bloques, el de firma sería un servicio de firma no cualificada, y como contexto de aplicación les es mandatorio, les es obligatorio el sistema de detección y notificación a la entidad supervisora de cualquier brecha de seguridad. No estamos hablando de la tecnología subyacente, no estamos hablando de que los bloques en sí, con el desarrollo informático que da lugar a esa manera de gestionar los bloques, sea más o menos segura. La robustez matemática y criptográfica se ha demostrado a lo largo de muchos años en base a que lo que se denomina el botín de las posibles vulnerabilidades del Bitcoin no ha sido suficiente aliciente para que los atacantes encuentren una manera de pervertir el sistema en su conjunto, como tecnología. Pero no obstante, estos sistemas de blockchain interaccionan con muchas otras cosas. Por ejemplo, en un exchange estamos interconectando un mecanismo de gestión de transferencias o de adeudos por tarjeta de crédito con un sistema que tiene que generar una transacción sobre la cadena de bloques. En todos esos intermediarios estamos utilizando informática convencional de toda la vida. Y tenemos que tener nuestras medidas de seguridad, nuestra diferenciación de roles, nuestros entornos de valoración. Es decir, por resumir, blockchain es una tecnología que se utiliza en unos contextos donde intervienen muchísimos más factores, entre los que están los factores humanos. Y como tecnología que es solo un bloque del Lego, por muy seguro que sea ese bloque, todo el resto de elementos del Lego son susceptibles de ser auditados. Y mi sugerencia incluso es que para ello una buena guía es una norma que se llama la EN 319-401, publicada por ETSI, que define cuáles son las características básicas de seguridad que tiene que cumplir cualquier servicio de confianza. Mi idea es que sea tanto cualificados como no cualificados, aunque a los cualificados les es exigible. Muchas gracias, Julián. Os ruego, por favor, que seáis un poquito más concisos en las respuestas para que se pueda generar luego un debate y que las personas puedan preguntar. Entonces, Luis, por favor, ¿nos puedes decir cuál es tu visión? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a tratar de complementar un poco lo que han dicho mis compañeros, que la verdad es que han ahondado en diferentes aspectos muy interesantes, muy relevantes, explicando el origen de blockchain, las diferencias que hay. Sí que me gustaría puntualizar algunas cosas con respecto a las blockchain públicas y a las blockchains privadas o permisionadas por las matizaciones que tienen y la naturaleza diferente, ¿no? De una parte, lo que es dentro de las blockchains públicas, tanto públicas como privadas, se pueden en las dos representar cualquier tipo de valor. Muchas veces decimos que estamos navegando del Internet de la información al Internet del valor en algunos casos, ¿no? También ese valor lo podemos tener, lo podemos llamar como token, como tokenización. También, por otro lado, podemos acabar pensando en que esos tokens, esa representación de valor, se puede programar y puede comportarse en función de acuerdos llegados entre diferentes partes. Es por ello que sí que me gustaría pensar, ¿no? Que en el futuro del auditor del siglo XXI
el auditor se encamina a un perfil, bajo mi punto de vista, mixto, ¿no? Un perfil mixto en el cual va a conocer las herramientas que utiliza, va a poder también ser capaz de auditar los estados financieros que pueden ser representados en una blockchain. Al final, lo que comentaban mis compañeros, ¿no? Pueden ser transacciones, esas transacciones pueden ser transacciones monetarias, transacciones de cualquier tipo de activo. Y también, conjuntamente con un equipo tecnológico, con un equipo de ciberseguridad, ser capaces de entender esos contratos inteligentes, que son, al final, programas, ¿no? que indican cómo se comportan esos activos, ser capaces de entender cómo funcionan, su finalidad, su objeto y auditarlos para evitar que haya vulnerabilidades. Al final, pensamos que en el futuro, en ese futuro quizás cercano, quizás un poco más lejano, van a coexistir numerosas blockchains de naturaleza pública y privada que tendrán que ser auditadas. En Alastria, por ejemplo, estamos creando una blockchain de carácter semipúblico, de carácter, digamos, transparente para sus socios, para diferentes administraciones, ONGs, etcétera, etcétera, donde estamos muy focalizados en lo que es la parte de identidad digital, porque la identidad digital también se puede representar. Incluso, otro aspecto muy brevemente que me gustaría puntualizar, es verdad que dentro de blockchain la información que se guarda, pues se guarda a priori de una manera inmutable, pero no significa que en los casos en los que se enfoca para compañías se esté guardando el dato como tal. El dato se puede seguir guardando en una base de datos convencional, de naturaleza estructurada o no estructurada, pero bien como comentaba Julián, blockchain es una parte, es una pieza, ¿no? de ese Lego, con lo cual podemos incluso apalancarnos en blockchain para utilizarlo para cumplir con GDPR. Con lo cual pienso que los auditores van a tener, tanto auditores tradicionales como informáticos, muchísimo trabajo por delante, un trabajo apasionante y muchísimos retos en los próximos años, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. Muy interesantes las aportaciones de todos vosotros y la verdad me quedo con lo último que acaba de decir Luis sobre me ha parecido muy interesante la confluencia de las dos tipos de auditorías, ¿no? La auditoría de sistemas y la auditoría de cuentas, ¿no? Como al final van a tener que confluir ambas. Bueno, habéis estado hablando ahora, habéis hecho alusión, algunos de vosotros, a los ataques que se han producido en determinadas blockchains, ¿no? En julio del año pasado, concretamente, hubo un pirata informático que sustrajo 32 millones de dólares en Ethereum. Y eso se achacó a fallos en el software que se utilizaba en las billeteras de Ethereum. Yo os quería preguntar si la intervención de un auditor puede evitar situaciones como estas y si es así, ¿de qué manera podría evitarlo? Antonio, por favor, sí. La intervención del auditor tiene que ser en el antes, ¿no? O sea, estableciendo ese marco de control y trabajando mucho en la seguridad en el diseño, ¿no? Tanto en el smart contract como en todos los elementos que intervienen. Ha salido antes, lo han comentado, ¿no? Los compañeros, el concepto de que blockchain solamente es una parte del Lego, ¿no? Y es cierto que intervienen otras piezas que son vulnerables y las vulnerabilidades son típicas de los sistemas de TI. Pero hay que tener en cuenta que el paradigma de blockchain, por ser un sistema de información distribuido y por cómo se ejecutan los smart contracts, aparecen nuevos paradigmas de vulnerabilidad y de ataques. Por ejemplo, volviendo a la diferenciación entre blockchain públicas y permisionada, ¿no? Que la permisionada básicamente donde existe pues un regulador que establece cuáles son los criterios de escritura de esos bloques. En el caso de un robo de credenciales en una blockchain permisionada, o sea, el secuestro del consenso que se llama del regulador, pues tiene un impacto brutal porque es capaz de acceder a toda la lógica de negocio de la blockchain. Entonces, es cierto que hay que tener, o sea, la auditoría debería hacer esa revisión del marco de control que esté definido, que como hemos comentado en la primera cuestión, hay que trabajar mucho en definir ese marco de control en este nuevo paradigma. Y una vez definido ese marco de control, hay que tener en cuenta que aparecen nuevos paradigmas y nuevas vulnerabilidades de ataques que se tienen que tener en cuenta en el diseño de blockchain, ¿no? Muy interesante, Antonio. Por favor, Pablo. Gracias. Yo veo dos aspectos también a tener en cuenta. Primero, carteras en local. Segundo, carteras online.
En relación con las carteras en local, son las que nos podemos instalar en dispositivos móviles o en el propio ordenador. En relación con estas, nuevamente, bueno, pues lo que vemos es que la propia cartera en sí misma puede tener errores de base por no haber sido diseñada de forma adecuada y se debe auditar este tipo de tecnología antes de ponerlo a disposición o antes de que sean usadas por parte o bien de los usuarios, personas físicas o bien de las personas jurídicas. Y también en relación con esto, carteras en local, vale, pues no solamente habría que auditar la cartera en sí misma, sino el dispositivo en el que está instalada. Básicamente, si el dispositivo en el que has instalado la cartera tiene, pues por ejemplo, vamos a poner que tiene un sistema, un programa de software que una persona se ha descargado de internet y a través de un key generator pues se ha generado su clave y esos programas de generación de claves no suelen venir tal cual, sino que suelen traer una sorpresa y a veces esa sorpresa es un sistema de extracción de claves privadas. Bueno, pues habría que hacer una auditoría de la cartera en local y del dispositivo en sí mismo. Pero me interesa bastante el tema de la cartera online y me voy a poner aquí para no excederme de tiempo. En un minuto os voy a contar un caso que es real y en el que yo mismo fui afectado. El caso fue el siguiente. Dogevault es era una página en la que podías mantener tus criptomonedas de una categoría específica, en concreto Dogecoins. Bueno, pues resulta que esa página estaba protegida por OpenSSL, pues a través del Heartbleed fueron sustraídas las contraseñas o fue roto el sistema de protección de las mismas, se sustrajeron las claves privadas y se transfirieron los Dogecoins y criptomonedas que tenía la gente que había confiado en ese sistema, se transfirieron a carteras de los delincuentes. El caso fue llevado en España primero a la policía y luego a los tribunales y una magistrada juez determinó que efectivamente se había producido un delito o teníamos todas las bases para decir que se había producido un delito, pero no podíamos conocer al delincuente, con lo cual se sobresee provisionalmente y se archiva el caso. ¿Qué habría hecho falta? Pues no habría hecho falta en este caso una auditoría de la cartera en sí misma, sino del sistema sobre el cual se había instalado la cartera o las carteras de los diferentes interesados a través de un sistema online para protegerla más allá de lo que se denomina puramente cartera o blockchain, es decir, el sistema informático en el que la gente confía, que no siempre se tiene local y a veces online. Muy bien. Pablo, por favor. Alberto. Si me lo permites, yo quisiera añadir algo más. Y a través de una historia también en la que Pablo participó. La pregunta era ¿qué puede hacer la auditoría para evitar o prevenir este tipo de sucesos? Bueno, no sé si para prevenir, pero os contaré un caso real. ¿Cuántos de los aquí presentes conocéis o habéis sido afectados por un virus llamado CryptoWall o CryptoLocker? ¿Podéis levantar la mano, por favor? Seguro que al menos una persona. Bueno, afortunadamente. Bueno, CryptoLocker es un virus que cifra el contenido de tu disco duro con todos los trabajos que podáis tener en él y después os pide una recompensa en bitcoins si queréis recuperar el contenido que teníais. Bueno, pues Pablo Burgueño y yo lo que hicimos fue diseñar un sistema de auditoría de la red pública de Bitcoin en el que fuimos capaces de identificar a personas físicas y jurídicas tras el blanqueo de capitales de este peligroso virus. Se lo contamos a Silvia Barrera, que es la inspectora jefe de la Policía Nacional, y nos invitó a presentarlo en Europol. Precisamente contamos esto mismo en ISACA en el año 2015. Podéis buscar la charla porque durante una hora hablamos específicamente sobre esto. Y sin excederme mucho más, simplemente quería decir que la auditoría es algo que se está demandando hoy. Bankia ha lanzado un hackathon, un open call, en el que ha invitado a startups, a compañías emergentes de todo el mundo a participar creando casos de uso sobre esta tecnología. Muchas de ellas están creando cosas basadas en tokens, en títulos digitales, incluso alguna de ellas con criptomonedas. Los sistemas de auditoría son necesarios para todos y cada uno de estos proyectos. Y creedme, la auditoría de contratos inteligentes e incluso de sistemas que utilizan tokens es algo que está ocurriendo hoy y que cada vez va a más. Muy bien, Alberto. Julián, por favor. Yo pienso que puede ayudar. Hay diferentes niveles y cada nivel pues tiene sus propios retos, pero lo mismo que se certifica un chip, una tarjeta chip para ser portadora de claves que luego se pueden utilizar en la firma electrónica, como en el caso del DNI electrónico, que muchos seguramente tendréis,
pues se podrían certificar dispositivos para tener carteras. De hecho, empiezan a aparecer dispositivos para llevar carteras con una seguridad mayor de la que puede ofrecer un ordenador, y yo veo mucho futuro en ese tipo de implementaciones. Hay algunos elementos también que pueden ayudar a la justicia. Por ejemplo, si tuviéramos un mecanismo de asociación de Know Your Customer como el que se utiliza en la banca, derivado de la normativa del FIAT-F y del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, podríamos identificar qué tipo de mecanismos identificadores de cuenta de cartera han pasado por una verificación Know Your Customer. De manera que a la hora de hacer una transferencia a una cartera nos podríamos asegurar de que esa cartera ha pasado por un filtro Know Your Customer. En caso de que eso fuera así y hubiera una manera de consultarlo, podríamos tener la tranquilidad relativa, porque siempre hay forma de hacer trampas, de que si alguien la hace, por lo menos hay una probabilidad mayor de pillarle. Lo cierto es que a día de hoy el mecanismo tal y como está construido es equivalente al mecanismo de cuentas numeradas que está prohibido en la Unión Europea. No se pueden tener cuentas numeradas y lo que es el blockchain es un sistema de cuentas numeradas. Lo que le falta al blockchain es un sistema de asociación del Know Your Customer, precisamente una de las cosas que queremos dejar resueltas en Alastria. Muy bien, Julián, muchas gracias. Luis, por favor. Bueno, yo también quería incidir en lo que comentaban mis compañeros. Primero, de nuevo, en el paradigma público, que es un poco diferente, donde puedes estar un poco más desprotegido, porque al final, bueno, tú eres el que puedes tener tu wallet, tu cartera, tu clave pública, tu clave privada, gestionarla de diferentes formas, de una forma mejor o peor, ¿no? A través de software, a través de lo que se denomina cold storage, que al final puede ser una pieza de hardware donde almacenamos esa clave, o bueno, múltiples formas, todas, por supuesto, susceptibles de hackeo, ¿no? Pero digamos que en el mundo permisionado, esa complejidad que podemos tener quizás en el público debería ser en parte absorbida por las compañías, dando bueno, la facilidad de interactuar con un sistema que por detrás pues, esté utilizando blockchain, por ejemplo, para transferencia de activos financieros, transferencia de activos inmobiliarios, certificación de información, garantías en una supply chain. Y pienso que en el futuro pues, la gente quizás conozca blockchain como conoce a día de hoy Internet, que la gente lo utiliza en su vida diaria, todos los días, pero realmente no sabe qué es lo que hay detrás y no tiene una preocupación excesiva, la preocupación lógica de que sus datos están ahí, simplemente lo utiliza para transferir información. En el caso que utiliza servicios de empresas, digamos que confía en las compañías para que utilicen esta tecnología correctamente, con lo cual sí que creo que, por un lado, la auditoría se va a seguir realizando y podría, digamos, prevenir ciertos casos, no todos, ni mucho menos, auditoría de los smart contracts y auditoría de qué está ocurriendo con el funcionamiento de negocio de las compañías, pero también creo que en la parte pública, con algo que ha comentado Alberto brevemente, digamos, en la captación de fondos que están haciendo muchas startups y algunas otras compañías a través de ICOs, ahí sí que también hay un nicho muy interesante para auditores, para auditar todo lo que son los contratos inteligentes que al final intercambian criptomonedas por una serie de activos que son los activos que se intercambian en la economía de la startup. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Pues ha quedado claro que la auditoría es necesaria para prevenir ataques informáticos en blockchain y también muy necesaria para todo lo que tiene que ver con los asuntos relacionados con los lanzamientos de ICOs. La siguiente pregunta es, se habla mucho de la irrupción de los smart contracts, de hecho ya hemos hablado aquí de los contratos inteligentes en todo tipo de procesos. Y os quería preguntar qué aspectos habría que tener en cuenta para auditar un contrato inteligente. Por favor, Antonio. Pues yo creo que cuando hablamos de auditoría de sistemas de información basados en blockchain, hay que pensar también en el nuevo paradigma, ¿no? Porque muchos de los conceptos que hablamos, lo que estamos comentando, serían, y esto es una de las preguntas que suelen hacer los clientes, bueno, ¿y esta solución que monto en blockchain no lo puedo hacer con sistemas tradicionales? Pues muchas de las aplicaciones sí, ¿no? Entonces, el enfoque, por supuesto, tiene que ser como base, esa línea base, pues todos los conceptos que aplicas en un sistema tradicional a nivel de arquitectura, de infraestructura, a nivel operacional,
pero aparecen nuevos aspectos, ¿no? En el sentido que un smart contract, tal y como está concebido, es inalterable. Desde el punto de vista de la regulación, pues tenemos que ver cómo adecuarnos progresivamente a la regulación. Y además, en el ámbito de la regulación en relación con la blockchain, pues sobre todo en las públicas, hay una tendencia todavía pues, a mucha inmadurez, ¿no?, en el sector. Además, aparecen nuevos paradigmas, ¿no? El ataque a un sistema TI tradicional tiene un impacto seguramente muy concentrado. En el caso de un ataque a una blockchain, el efecto de atacar un smart contract, en el sentido de que al fin y al cabo hay una ejecución automática de la lógica de negocio, puede provocar un efecto dominó, ¿no? Y uno de los aspectos fundamentales que tampoco se están teniendo en cuenta es la estandarización, ¿no? Sí, seguramente por la inmadurez de la tecnología, ¿no? Al hilo de cómo establecer los mecanismos y los marcos de control en las auditorías, ¿no?, de blockchain. A nadie se le ocurre pensar en montarse una gestión de identidades propias. Bueno, seguramente, dependiendo de la solución y de la madurez de algún sistema, pues puede hacer un desarrollo a medida. Pero existen soluciones estándar para hacer una gestión de identidad, ¿no? Pues en el mundo de blockchain todavía no aparece esa estandarización de los smart contracts para hacer lógicas de negocio que la industria te dé de una forma muy probada, ¿no? Entonces, a nivel de auditoría, pues esté perfectamente identificado cuál debe ser el marco de control o cuál debe ser la referencia, ¿no? Entonces, simplificando mucho, sería pues esos conceptos, ¿no? Sistema tradicional, pero con los nuevos paradigmas. Muchísimas gracias, Antonio. Pablo, por favor. Gracias. A ver, el smart contract, bueno, en realidad lo definió antes, hace un momento, Alberto. En realidad es un código informático que está desplegado sobre la cadena de bloques, desplegar en el sentido prácticamente como instalar, que un tercero puede activar, es decir, debe recibir un input, pagando una cantidad que puede ser, por ejemplo, gas. Cuando deja de existir gas, entonces deja de ejecutarse el smart contract y se ejecuta para realizar una acción en concreto para la cual el smart contract haya sido programado. Es decir, como muy bien apuntó hace un momento también Alberto, el smart contract no es un contrato inteligente, no se autoejecuta, sino que se ejecuta automáticamente cuando se recibe un input determinado. No tiene por qué haber sido desarrollado por dos o más personas, una persona basta, y no se ejecuta cuando él mismo verifica una condición, porque el smart contract en sí mismo es simplemente un código de ordenador, necesita que un tercero sea el que envíe el input al smart contract en sí mismo, al código. Con lo cual, si tenemos algo que está escrito en la cadena de bloques, que no se puede modificar, que no se puede borrar, que no se puede alterar, pero que puede contener errores, lo primero que hay que hacer es verificar que lo que se está poniendo a disposición del público sea, primero, seguro por defecto, lo segundo, que sea privado o que permita privacidad por defecto y no para ver qué pasa, y lo tercero, que sea resiliente, que significa que nos dé a nosotros capacidad de adaptarnos al cambio y de adaptar el propio mecanismo al cambio. Si no somos capaces de llevar a cabo una elaboración y una puesta a disposición del público de smart contracts basados en estos tres principios, la resiliencia, la privacidad por defecto y la seguridad por defecto en relación con el código, es que igual no deberíamos utilizar un smart contract para la finalidad concreta para la cual lo teníamos pensado. Es posible que un sistema instalado en un servidor, aunque sea propio, aunque sea en un tercero, nos dé la oportunidad de poder ejecutar las acciones que nosotros queríamos con más seguridad. Pero bueno, esto también incorpora pues, las labores correspondientes de auditoría previa antes de poner el sistema en funcionamiento, que a lo mejor el smart contract es lo ideal y es la solución al problema que tenemos, pero si no es la solución al problema que tenemos, si simplemente se crea el smart contract por tener, igual no es la forma de actuar en este caso. Muchas gracias, Pablo. Por favor, Alberto. Yo voy a ser muy breve. Realmente los contratos inteligentes son piezas de software y debemos pensar en ellas como cualquier otro tipo de software. Es verdad que se trata de un software un poco más delicado, porque una vez desplegado no va a poder cambiarse, pero pensemos en lo que es necesario para auditar software. Seguramente muchas de las empresas para las que trabajáis pues realizan auditorías de software o tienen departamentos internos que lo hacen. No penséis en blockchain como una nueva disciplina que es necesario aprender. Cualquier ingeniero de software es capaz de construir buen software
Y si no está familiarizado con el lenguaje de programación que se utiliza en Ethereum, por ejemplo, en Hyperledger, los Chain Code o cualquier otra tecnología bajo este paraguas, lo estará en poco tiempo. De lo que se trata simplemente es de aplicar las mismas técnicas y procedimientos que aplicáis en vuestro día a día a la auditoría de software a estas piezas, siendo conscientes de que la situación es un poco más delicada y quizás siendo un poco más exigentes. Del mismo modo que en una entidad financiera a veces se pone, pues a veces o casi siempre, se pone pues mucho más énfasis en auditar piezas que son especialmente delicadas, al contrario que quizás en sitios donde la cosa es menos crítica, pues aquí debería ocurrir lo mismo. Pero no os sintáis desplazados ni penséis que esto no va con vosotros, que es algo raro. Lo que sí es poco familiar, pero pronto dejará de serlo. Muy bien, Alberto, muchísimas gracias. Julián, por favor. Bueno, uno de los retos que tiene precisamente los smart contracts como código es que precisamente una vez que están en la cadena de bloques no se pueden cambiar. Por tanto, una buena práctica es poner en los smart contracts condiciones suspensivas automáticas. Es decir, este smart contract queda anulado por una razón superior. Y esto viene al caso de este famoso ataque a la DAO, porque cuando se produjo la detección de la vulnerabilidad, un grupo llamado The Wild Hacker Group detectó la vulnerabilidad casi al mismo tiempo que se estaba produciendo el drenaje de fondos y hizo un ataque similar, drenó a mayor velocidad en los fondos que estaba llevándose el atacante, pero con la idea de devolverlo. Es un grupo en el que hay participantes españoles, con lo cual hay que reconocer que el desarrollo de esta tecnología en España es bastante elevado. Y ya existe este grupo que se llama The Wild Hacker Group, que es un especialista en hacer auditoría peer-to-peer de smart contracts. Este es un caso de uso que también representa otro problema. ¿Cómo reaccionamos con la suficiente celeridad cuando se detecta un problema y hemos encontrado la solución? Eso supone un reto también en el desarrollo de software que implica a los mineros y a las carteras, porque cuando se detecta un problema y se comunica el problema, no hay tiempo de esperar al consenso, no hay tiempo de esperar a que todo el mundo se manifieste a favor o en contra de la diferenciación del software que da lugar a una nueva cartera o a un nuevo sistema de generación de bloques. Y este es uno de los retos que tenemos. ¿Cómo reaccionamos con suficiente celeridad a un problema que implica modificar un software que está on the wild, que está en la calle, digamos, que está usándolo la gente? Y por último, en ese marco de los smart contracts, quisiera llamar la atención de que muchos de vosotros ya conocéis smart contracts que lleváis utilizando hace muchos años. Las tarjetas de crédito tienen un sistema que se llama chargeback, que implica que cuando una transacción se hace con tu tarjeta de crédito y no la has hecho tú, el sistema puede hacer que el destinatario, el comercio, demuestre que ha realizado la transacción. En principio, las transacciones en blockchain son finales, pero gracias a los smart contracts podemos detenerlas y poner razones que faciliten el chargeback. Por ejemplo, yo puedo hacer un smart contract para realizar una transferencia que me va a suministrar una bicicleta sujeto a un oráculo que consiste en que el transportista indica que me ha entregado la bicicleta. Entonces, la transacción ya está en la cadena de bloques, se cumplimentará cuando llegue a la resolución dada por esta fuente externa de información, pero si no se me entrega la bicicleta, ese mecanismo impedirá que quien me ha engañado reciba el dinero. Con lo cual, lo que quiero decir con esto es que hay mecanismos de smart contract absolutamente necesarios, porque si no, las transacciones serían finales. Muchas gracias, Julián. Por favor, Luis. Bueno, completando algunas cosas que decían los compañeros, sí, lo primero, incidir en lo que comentaba Alberto, de que al final esto de los smart contracts no deja de ser desarrollar código de otra manera, al final es un paradigma distribuido, pero dentro de ese Lego que comentábamos hay diferentes partes sobre las cuales ya muchísimos desarrolladores a día de hoy ya están acostumbrados. Entonces, lo que se está tratando ahora en las diferentes comunidades es traer esas mejores prácticas de desarrollo, pues todo lo que conocemos como testing, test unitarios, todo el business driven development, test orientados a negocio, integración continua, deployment continuo, etcétera, etcétera, traerlo, incorporarlo al mundo de blockchain que es necesario, ya se está haciendo en muchos equipos. Esto va a mejorar la fiabilidad del software, las diferentes garantías, pero eso no nos exime de saber que estamos en un terreno un poquito diferente y tenemos que hacer auditorías. Yo creo que lo primero y más interesante que se debe hacer es comprobar si un smart contract actúa
con respecto a la funcionalidad que se había programado, ¿no? Es decir, si cumple las diferentes reglas de negocio que están ahí parametrizadas y expresadas y, de alguna forma, si existen bugs, si existen errores o vulnerabilidades. Y esto es algo que ya se hace a día de hoy, ¿no? Esto es completarlo. Y, por otro lado, me gustaría añadir uno de los conceptos que se ha tocado un poquito por encima, pero que es interesante, que es el concepto de los oráculos, ¿no? El oráculo, este nombre es un poco raro, rimbombante, ¿no? Significa que es una fuente externa de datos bajo la cual un smart contract que está escuchando puede autoejecutarse, ¿no? Puede, digamos, de una forma automática ejecutar una de las condiciones. Es el disparador. Entonces, también, cuando pensamos en auditar los smart contracts, también tenemos que auditar estas fuentes externas de datos, porque estas fuentes de datos son vulnerables. Pueden ser, por ejemplo, fuentes de datos en las que yo, por ejemplo, en un smart contract, si programo una apuesta, para que lo entienda todo el mundo, puede ser una apuesta deportiva y yo tengo fuentes de datos que pueden ser el as, el marca, lo que sea. Tengo de alguna forma que securizar estas fuentes de datos y además debería tener varias fuentes de datos donde podría obtener la información y siempre contrastarla, ¿no? Y son algunas de las piezas en las que ya se está trabajando en algunos departamentos para auditar este tipo de contratos inteligentes. Muchas gracias, Luis. Muy interesante todas vuestras aportaciones. Os ha quedado claro que el efecto de ataque con datos inteligentes puede provocar un efecto dominó y la necesidad de poner condiciones suspensivas automáticas. La siguiente pregunta está relacionada con el profundo desconocimiento que existe en la actualidad en las empresas sobre esta tecnología y os quería preguntar cómo puede ayudar el auditor a paliar esta falta de conocimiento que existe en la actualidad. Antonio, por favor. Sí. Desde el punto de vista del auditor, debería o podría ayudar como suele trabajar, con su marco de control, ¿no? Y es algo, estamos hablando mucho, es cierto que hay que hacer pues todo la auditoría, todo el análisis de vulnerabilidades, todas las consideraciones de desarrollo seguro en la blockchain, desde el punto de vista que podríamos tratar cualquier sistema TI tradicional. Pero es muy interesante que se empiecen a plantear esquemas de... No tiene por qué ser de certificación, pero normas de referencia. Julián hacía referencia ya a la de IDAS, ¿no? Y es cierto que debería existir un marco de control específico para blockchain. O sea, a nadie se le ocurre hacer una gestión, o sea, tener un sistema de información que tiene una gestión de claves y un almacenamiento donde no está certificado, ¿no? Sobre todo cuando es una blockchain pública, ¿no? Pues seguramente el auditor puede ir ayudando en este sentido al establecimiento de guías, estándares y marcos de certificación, o como mínimo marcos de controles, que aseguren en alguna medida que una blockchain pues, pueda tener pueda otorgar esa confianza a los usuarios que la estén utilizando, tanto a nivel permisionado como blockchain pública, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Por favor, Pablo. Decía la semana pasada John Oliver en su programa Last Week Tonight, que se emite en HBO, en tono de burla y en tono jocoso, que una empresa que dice utilizar blockchain aumenta la cantidad de dinero que recibe por parte de los inversores multiplicándose por 3. Entonces, decir que haces cosas con blockchain está de moda, estamos en hype. Muchas empresas, de hecho, nos llaman diciendo, quiero que me crees algo con blockchain. ¿Y para qué? ¿Qué problema quieres resolver? No tengo ningún problema, quiero que me crees algo en blockchain. Bueno, estamos en esa época, en esa etapa, así que las empresas están creando cosas con blockchain, cada 2 por 3. Bueno, pues el auditor, en vez de aparecer al final, tiene que aparecer al inicio. Es decir, que se creen todas las cosas que se vayan a generar sobre blockchain junto con el auditor, para que no tenga que solucionar problemas cuando ya está todo creado, sino para que se vaya creando todo conforme no solamente a las mejores medidas de ciberseguridad y seguridad, tanto lógica como incluso física o organizativa en relación con qué se vaya a hacer con el smart contract, sino también en relación con el cumplimiento correcto de la normativa vigente. Así que, en este sentido, el auditor desde el principio, y no solamente viendo lo que está sucediendo, lo que va a pasar con la tecnología blockchain, smart contracts o con las carteras online, offline, da exactamente igual, sino también
con las bases de datos en las que se guardan los documentos originarios sobre los cuales se extrae o de los cuales se extrae el hash correspondiente que se pueda a lo mejor alojar dentro de la cadena de bloques, y con las bases de datos desde las cuales se extrae información para los correspondientes inputs. Así que desde el origen y mucho más allá de lo que es únicamente blockchain y lo que son los smart contracts, también viendo esas bases de datos y el entorno. Fenomenal, muchas gracias. Pablo, Alberto, por favor. Bueno, es verdad que blockchain vive un momento muy similar, por cierto, al que vivió Internet a finales de los 90. Espero equivocarme y que, bueno, lo que viene con blockchain ahora no sea exactamente lo mismo que vivimos en aquella época. Pero es verdad que hay mucho hype. Es verdad también que más que alentar o formar o incluso incentivar a las personas de nuestra organización a que conozcan esta tecnología, a veces incluso hay que frenar, porque un exceso de entusiasmo hace que, bueno, nos iniciemos en proyectos que a veces no tienen mucho sentido. Es verdad. Yo llevo trabajando en Bankia solamente 3 meses y una de las cosas que me propuse al llegar aquí era conseguir que la organización entendiese qué es esta tecnología y de algún modo nos preparásemos. La pregunta era cómo conseguir que los auditores, bueno, pues de algún modo estén preparados. Yo creo que el principal factor que hace que las personas de una organización entiendan o se preocupen por esto es demostrar que tienes un posicionamiento. Hay empresas que lo hacen de muchas formas, patrocinando conferencias, iniciando proyectos que de algún modo utilizan después como estandarte o incluso con formación interna. Simplemente el hecho de mostrar interés a través de estas iniciativas hace que las personas de la organización se preparen. No es necesario a veces hacer nada más y creo que es muy bueno. Ahora mismo hay muchos proyectos que requieren de auditoría y es verdad que, bueno, son proyectos de innovación, son proyectos pequeños, pero que en cualquier caso son oportunidades para trabajar con nuevos clientes y hacerlo en un ámbito que te permite posicionarte. Así que, bueno, os invito a que hagáis lo mismo que estoy intentando hacer yo y que, bueno, de algún modo creemos talento en torno a este ecosistema porque hace falta. Muchas gracias, Alberto. Julián, por favor. Gracias. Yo también tengo una nota humorística y esto es una tira de Dilbert y está Dilbert tranquilamente, viene su jefe y le dice, necesito que que montemos una blockchain. Y le dice Dilbert, ¿de qué color? Y contesta el jefe, azul. Esa es la tira. Bueno, también os quiero llamar la atención de que yo colaboro con el Ministerio de Justicia, hemos creado un grupo informal que se llama Judiciary Blockchain, una de cuyos elementos estamos discutiendo es la manera que pudiéramos montar un mecanismo de resolución de litigios jurisdiccional, no arbitral, porque arbitral ya se están poniendo en marcha en algunos de los proyectos de blockchain, para poder crear un oráculo de ejecutoria de sentencias de manera que pudieran establecerse mecanismos, aquellos que tuvieran que dirimirse en los tribunales de Madrid, para que, aunque el caso le va a caer a un tribunal por reparto, una vez que se llegue a una sentencia, esa sentencia se pudiera comunicar al juzgado de ejecutorias, de manera que se activara el oráculo del juzgado, dando un sentido a una etiqueta en un sentido u en otro, con una adecuada securización. Esto nos permitiría poner información en los smart contracts de ejecución o no ejecución de oráculos que resuelven una solución por la vía judicial. Esto es un tema que también me gustaría comentar. Y en relación con el hype que supone el blockchain, a mí me parece una tremenda oportunidad por un aspecto que considero especialmente relevante. El blockchain es una de las tecnologías que permite eliminar el papel en la última milla de la digitalización. Ya la hemos eliminado en la comercialización de servicios, en la provisión de técnicas de soporte al usuario. Hemos eliminado el papel en casi todo. Nos queda el papel en unas poquitas cosas que son aquellas en las que las necesitamos para presentarlas a un juicio. Y el blockchain es uno de los mecanismos más potentes de generación de evidencias electrónicas con un reconocimiento general por el mero hecho. Es decir, se beneficia de la presunción de veracidad aún sin tener una ley a su favor. Aún y todo, hay contextos en los que no es la mejor herramienta. He visto que, por ejemplo, hay gente que propone utilizar el blockchain para utilizarlo como mecanismo de certeza de una hora. El mejor mecanismo de certeza de una hora es un sello de tiempo, que es un mecanismo muchísimo más barato y además tiene unas garantías legales que te crean un marco de presunción que puedes ejecutar de una manera mucho más inmediata.
pero hay cosas en las que blockchain es imbatible, es en garantizar el tracto sucesivo de órdenes de algún tipo. Esos mecanismos son muy importantes y constituyen en las empresas reflexiones sobre cómo abordar, junto con otras tecnologías, la digitalización de la última milla. Por eso considero que allí los auditores tienen un rol especial, porque son de los pocos que lo entienden. Muchas gracias, Julián. Luis, por favor. Bueno, realmente me gustaría de nuevo profundizar en algo que es el concepto de blockchain como tal, porque al final blockchain en la mayoría de casos es un paradigma colaborativo que implica bueno, pues diferentes compañías, diferentes personas, diferentes objetos intercambiando información. Realmente casos de uso, utilidades, puede haber muchas, aunque todavía evidentemente están por llegar y por estar en producción, ¿no? Entonces, hablando de ese hype que estamos comentando, es verdad que bueno, primero blockchain no aplica para todo. Blockchain puede ser una muy buena solución para intercambio de información, intercambio de valor, cuando ya se está produciendo ese intercambio entre, por ejemplo, diferentes compañías, pero puede ser una muy mala solución para almacenar datos, grandes cantidades de datos, porque no es una muy buena base de datos. Además, es que escala mal. O sea, se está cambiando y están habiendo numerosas investigaciones por diferentes grupos. Al final hay muchas blockchains, ¿no? Hay muchos diferentes tipos de blockchains adaptadas tanto al paradigma público como al paradigma permisionado. Y estas blockchains, cada una, pues bueno, tienen sus complejidades y llevan sus propios caminos. Es verdad que conocerlas todas y conocer las diferentes soluciones que existen a día de hoy y estar al día es bastante complejo, pero entender lo que es el concepto general, cuándo aplica, cuándo no aplica, porque es verdad que hay que entender esto muy bien, ¿no? Y también ser capaces de poder interpretar código, bueno, escrito en el lenguaje que sea, son quizás skills que creo personalmente que van a ir adquiriendo los auditores, van a ir jugando un rol más que de evangelizadores, es decir, tenemos que meter blockchain aquí, de saber si se tiene que utilizar o no, saber si es necesario y saber qué piezas dentro de ese puzzle ellos tienen que auditar, comprender y comprobar en cada caso. Muy bien, Luis, me pillas haciendo el titular. Me ha parecido también muy interesante vuestras respuestas en este aspecto. Ha quedado claro que es necesario un marco de control específico para blockchain, que el auditor puede ayudar en la elaboración de guías para asegurar, y estándares para asegurar que la blockchain puede otorgar confianza, que el auditor tiene que aparecer al principio y que... Y bueno, y es que la presencia del auditor es fundamental para determinar en qué espacios son necesarios blockchain o no son necesarios. Por último, quería preguntaros sobre la necesidad de, si creéis necesario, que es crear estándares de seguridad en blockchain, que un poco ya lo hemos comentado ahora, y porque sí que es cierto que los entornos blockchain carecen de estandarización y que cada cliente debe diseñar un poco un entorno de control personalizado en función de su caso de uso. Antonio, por favor. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que ha salido. La estandarización es muy necesaria, ¿no? Porque volviendo al ejemplo que comentaba antes, a nadie se le ocurre montar un sistema y reinventar algo que ya existe, está en el mercado, está aprobado, ¿no? O hacerse su sistema operativo. Todavía hay mucho sistema operativo que es open source y que hay una gran cantidad de distribuciones, haciendo una analogía paralela a blockchain, ¿no? Hubo en el comienzo del 2000, de hecho, el sector público pues se inició a sacar distribuciones propias basadas en open source. En Linux estuvo el Guadalinux, el Linux, el Guadalinux. Y al final, bueno, pues la tendencia de la tecnología con la evolución y para securización, análisis y gestión de toda la vulnerabilidad, pues llega a la conclusión de que eso no es operable, ¿no? Y muchas de esas distribuciones se discontinuaron, ¿no? Si estamos pensando en entornos profesionales, ¿no? Donde pues tiene que tener una calidad de servicio, una securización de todos los elementos que intervienen.
¿Qué va a ocurrir con blockchain? Pues seguramente va a ocurrir algo parecido. Hay mucha distribución, hay mucha aceleración por adopción de la tecnología y falta pues estandarización, falta establecer marcos de control, falta establecer smart contracts predefinidos, o habrá seguramente apps store donde poder descargar de alguna manera o ese tipo de tecnología, ¿no? O sea, falta seguramente porque ahora está primando más la innovación que la producción, ¿no? Porque hay algunos sistemas que están en producción, pero todavía queda, y seguramente a medida que vayan entrando más sistemas en producción, pues irá la necesidad de la estandarización, pero por supuesto, o sea, fundamental, ¿vale? Muchas gracias, Antonio. Por favor, Pablo. Realmente desconozco si es el momento para empezar ya a establecer cuáles son esos estándares para segurizar este tipo de desarrollos, porque, a ver, si blockchain hubiese a lo mejor se puede desarrollar ese estándar, efectivamente, pero es que se están empezando ahora a descubrir los diferentes tipos de blockchains que hay y, bueno, a lo mejor me podéis completar la respuesta, pero tengo entendido que blockchain de Bitcoin tiene que ver, pero no tiene que ver con la de Ethereum, ni tiene que ver tampoco con la de Monero, ni tiene que ver tampoco con las permisionadas de, pues, por ejemplo, las que están empleando algunos consorcios, ni tiene que ver tampoco con las privadas que algunos grupos de empresas están creando. Entonces, vale, pues venga, vamos a estandarizar, pero ¿estandarizamos sobre cuál? ¿Sobre las que existen ya? ¿Sobre las que se están construyendo? ¿Sobre las que se están empezando a desarrollar sin tener ni idea de si van a funcionar o no? ¿Y solamente sobre la blockchain en sí misma o también sobre todos los sistemas que se van conectando, sobre las sidechains, sobre las bases de datos externas de las cuales se extraen los inputs, desde las bases de datos teniendo en cuenta también aquellas en las que se almacenan los originarios y que tienen conexión con las blockchains? Probablemente sí que haya que tender hacia esa estandarización, pero no sé si es el momento ahora o si a lo mejor hay que esperar un poco más, no lo sé. Muchas gracias, Pablo. Alberto, por favor. Pablo, me alegra mucho que hagas esa reflexión, porque a pesar de que no la he compartido contigo, es algo que yo también he comentado en alguna ocasión en el comité ISO. Pertenezco a uno de los comités alrededor de todo el mundo en los que se está hablando de estandarización, y a veces se habla de un estándar sin plantearse si ese estándar va a poder ser portado a todas y cada una de las redes de blockchain que existen en este momento. Imaginad las redes de blockchain como si fuesen sistemas operativos. Al final, no hablamos de un estándar que los sistemas operativos implementen, porque ¿acaso alguien duda que el estándar para compartir presentaciones es PowerPoint? ¿Verdad que no? Se trata de un estándar cuando conseguimos que muchísima gente lo utilice. ¿Sabéis cómo se están creando estándares hoy en día en Ethereum? Existe un sitio en Internet donde los desarrolladores colaboran de forma altruista, en muchos casos, para crear el código de una de las redes llamada Ethereum. Y es ahí donde, en un foro numerado por el número de mensaje de la persona que lo está poniendo, si es la primera petición de cambio es la 1, si es la segunda petición es la 2. Esa es la forma de estandarizar en este momento nuevas funcionalidades en Ethereum. La gente pone un mensaje en ese foro y si es el número 77, el mensaje número 77, lo llamamos ERC77. Y esa persona lo que hace es proponer un estándar para hacer algo. El ERC20 es un estándar que define cómo creamos tokens en la red de Ethereum. El tipo de token más utilizado es el ERC20. ¿Y sabéis por qué? Porque hay mucha gente utilizando Ethereum. Cuando en Alastria nos planteamos utilizar Quorum, que no es más que un port de Ethereum, no es más que una rama, una versión, una nueva versión de Ethereum con unas modificaciones concretas, también nos planteamos, quizás, al menos desde Bankia, utilizar ERC20 si hablamos de tokens, porque hay un montón de gente utilizándolo. Al final, lo que se debate en estos comités no es tan importante como lo que la gente utiliza en la calle, en su día a día, en este caso, en las comunidades donde se genera este software. Así que es verdad que las cosas están pasando de una forma distinta. Los protocolos surgen en Internet, no surgen en comités. Y a veces deberíamos o bien ir a esos sitios. Esto es algo que, Pablo, hemos comentado en alguna ocasión con los diputados. En lugar de esperar a que vengan, como hacen los lobbies, cuando van a visitar, por ejemplo, a los diputados, o los lobbies cuando van a visitar a las empresas, viene Google y te explica cómo funciona su magnífica herramienta,
En lugar de eso, deberían ser las personas interesadas en fomentar un tipo de estándar, porque quizá en España es ilegal hacer algo concreto, y me interesa que Ethereum lo implemente de esta forma, porque si no va a suponer un problema a la hora de que los emprendedores quieran crear cosas en mi marco jurídico. Cuando eso ocurre, lo mejor es ir a esos sitios, es ser proactivo, es visitar esos sitios y tener una presencia, un lobby, para influir en los lugares donde se crean estándares. Pero es una reflexión muy interesante. Muchas gracias, Alberto. Julián, por favor. Yo más bien soy partidario, porque al final los estándares son los que a largo plazo te permiten garantizar la interoperabilidad. A finales del 2016 se planteó una disyuntiva y era que a raíz de una iniciativa en ISO de los australianos, cabía que plantearse si España iba a tomar un rol de observador en el grupo de estandarización de blockchain que se había quedado o si iba a tomar un rol activo. En aquella reunión del 2016 se decidió que España tomaría un rol activo. Y ahora, efectivamente, tenemos varias personas trabajando en ese grupo de estandarización que por lo menos ha conseguido un neto. Han pasado 2 años. Han pasado 2 años y esos tiempos que son tan largos en la estandarización ya se han superado. Estamos en un proceso de la estandarización más actualizado. Hace unos años existía un software que todo el mundo usaba que era el Office. Y el principal argumento que tenían los de OpenOffice contra Office era que no seguía un estándar aprobado por ISO. Y Microsoft tuvo que hacer un gran esfuerzo por liberar la especificación de su código para Office y al final que fuera aprobado en un código ISO. Con lo cual, no te sirve de mucho ser el estándar por sanción, que es lo que se denomina esto en el argot de la estandarización, es mucho mejor ser por tracción. Microsoft tenía el estándar por tracción, pero al final tuvo que pasar por el aro de convertirse al estándar por sanción. De modo que, siendo cierto todo lo que se dice, GitHub es el sitio donde hay que estar y en el marco de donde ahora se está delimitando esto, lo mismo que en su día los estándares de Internet se dirimían el Internet Engineering Task Force y, por ejemplo, en el ámbito de la firma electrónica y de la certificación, desde hace varios años, donde se está resolviendo todos los nuevos avances, es en el European Telecommunication Standard Institute. Es decir, que afortunadamente el marco de estandarización tiene también sus contrapartidas. En España somos beneficiarios del GSM. GSM es un estándar que nació antes de que se fabricaran los teléfonos con los que luego se hacían las llamadas. Pero gracias al avance de ese estándar, ahora Europa es líder mundial en telefonía. Es decir, los estándares a veces estorban, los estándares a veces ayudan. Es verdad que en los sitios donde hay que estar ahora es en GitHub y en los grupos de discusión del consenso de Ethereum y de todos estos sitios, pero también es una manera de que esa información acabe en negro sobre blanco en un estándar y sirva como instrumento para desarrollar otras tecnologías. Porque pensar una cosa, el estándar no se trata de aterrizar hasta el último bit cómo se hacen las cosas, sino crear un marco en el que con un cierto nivel de flexibilidad tú lo puedas hacer de diferentes maneras. Uno de los casos es la firma electrónica. La firma electrónica, uno de los grandes problemas que tienen los estándares es la extraordinaria apertura que dan para adoptar todo tipo de variantes. Es tan amplio que es un follón. Hubiera sido mucho más sencillo decir, esta manera es la manera de firmar, como de hecho sucede en blockchain, que se firma como está en el código. Pero bueno, yo creo que la estandarización es buena y llegará en su momento. Y lo que tenemos ahora no es una estandarización, sino work in progress. Muchísimas gracias, Julián. Luis, por favor. Sí, coincido que la estandarización pues, va a llegar de algún modo, como la conocemos, en función de ISOs y demás. También formo parte de este grupo de trabajo dentro del el TC 307, dentro de ISO y de diferentes grupos de trabajo. Ahí no existe una línea simplemente de, vamos a estandarizar blockchain como tal, pues existen diferentes grupos de trabajo donde tenemos taxonomía, grupos de smart contracts, tenemos privacidad, tenemos los relativos a identidad y donde perfectamente pueden surgir diferentes estándares que complementen a blockchain. La realidad es que a día de hoy pues, el estándar está en la red y pues, el estándar que es como el origen de todo es Bitcoin en un caso, es obvio, la blockchain de Bitcoin, y en otro, muy obvio, que trajo un cambio de paradigma total, es Ethereum. Evidentemente es lo que nos lleva a estar hoy aquí hablando de crear modelos distribuidos
para compañías, tanto en el formato público como en el formato permisionado. Es verdad que nosotros, por ejemplo, en Alastria estamos utilizando Quorum y estamos evaluando otra serie de alternativas porque pensamos que se pueden ajustar más a lo que estamos buscando, a lo que queremos aportar. Y se han creado numerosos paralelismos, algunos más exitosos que otros. Por ejemplo, Hyperledger Fabric es una aplicación muy acertada, que tiene su base, por supuesto, y origen también en lo que es Ethereum a día de hoy, pero en algún momento sí que puede surgir que estos estándares de la calle, ¿no?, acaben convergiendo en un estándar de facto, en un estándar que se adopte para multitud de procesos, como por ejemplo, bueno, hace poquito, el año pasado, la Comisión Europea sacó un tender en el cual se invitaba a numerosas compañías a participar por lo que querían ellos lograr. Lo que querían lograr era la interoperabilidad de los ciudadanos que forman parte de cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Es decir, que pudiéramos utilizar blockchain para representar identidades digitales y pues, cuando vamos, por ejemplo, a residir en otro país, pudiéramos transportar o, digamos, tener acceso, dar acceso a diferentes organizaciones, pues a nuestra información fiscal, a nuestra información de salud, a cierta información que nos pertenece solo a nosotros. Y para eso se hablaba ya en el tender de que sería necesario tener no un estándar de blockchain como tal, pero sí un estándar de identidad sobre blockchain. Evidentemente, aquí Julián participa dentro de ese grupo de sabios que tenemos la suerte de contar con ellos en Alastria. Tenemos un grupo, por ejemplo, de identidad digital y ese grupo se focaliza en traer los estándares que ya existen y de alguna forma ser capaces de integrarlos dentro del concepto que queremos llegar a Alastria. Así que seguramente sí que veamos estándares en el mundo de blockchain, estándares de facto, estándares de ISO en un corto o medio espacio de tiempo. Muchísimas gracias, Luis. Y como ven ustedes, no sé qué opinan ustedes de la estandarización, pero la mesa está muy dividida respecto a este asunto, muy interesante todo lo que habéis aportado. Y bueno, no queda tiempo ya para las preguntas, entonces solo me queda agradecer a Isaka el haberme invitado a moderar esta mesa y a todos los ponentes por sus magníficas intervenciones. Y a todos ustedes.